acá está el texto de la historieta y acá, o sea, porque acá no se entiende siempre, ¿cachai? Sí, caché. Vaya vista, vaya vista. Caché que usted había sacado otra versión, pero que Sí. tenía un poco más de censura. Esta es la última y esta trae bastante, o sea, trae todo. Solo que trae, estas historietas son como un extra, pero de alguna forma tienen que ver con la historia también. Se ha contado todo acá. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Alguita Marina, un food truck muy rico de comida saludable y muy deliciosa en La Quilla, con el gran Claudio Narea. Hola Claudio, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Y estamos generando esta entrevista para el diario El Regionalista y también para nuestra querida plataforma Territoria Cultural, nuestro espacio de cultura, de arte independiente acá en Pichilemu. Así que tenemos el honor de tener a Claudio acá en Pichilemu. Está pasando unos días aquí de vacaciones. Sí, llevamos Aprovechando- unos 10 días por lo menos a esta altura. Qué rico. Sí. Aprovechando también de mostrar tu libro, ¿verdad? Vimos como hace un ratito llegaron al tiro unos fans, estaban esperando para firmar Sí. el libro. Sí. Este es un libro que está relatando la historia desde tu vida, desde tu autobiografía, tu paso por los prisioneros desde el concepto de la amistad. Lo que siempre yo creo que todos te hemos querido preguntar es ¿qué es de esa experiencia en los prisioneros lo que tú sientes que ha sido más significativo para ti? A ver, bueno, muchas gracias por la entrevista. Los más significativos, es que es muy amplia la pregunta, la respuesta, yo creo que cuando pasó el tiempo y me di cuenta que la historia que yo podía contar, la única historia que yo podía narrar, que jamás se me había ocurrido a todo esto escribir un libro, o sea, completamente fuera de lo que yo hubiera querido hacer o pensar hacer. No, yo no pensaba que era capaz de escribir un libro, sí sabía que tenía una gran historia que contar. Y en algún momento empecé a escribirlo con mucha duda, pensando que alguien profesional iba a tener que hacerlo y que yo podía dar como el comienzo de esto. Y finalmente, por incentivo de gente de editorial, me decían, tú puedes hacerlo, esto es un libro, lo que yo había escrito ya era un libro, ya tenía pinta de libro. Entonces le eché para adelante. Yo creo que la historia que escribí a mí me sorprende mucho. Y cuando pienso en qué es lo que... si me recuerdas tu pregunta exacta, era... ¿Qué ha sido eso significativo, eso que tú dices, esto es lo que realmente marcó mi vida, sí, ¿no? yo creo que es... a ver, si me decidí a escribirlo fue porque, por un lado, era el único que estaba interesado en contar esta historia y el que la podía contar finalmente. Y que además, yo estaba sorprendido de los alcances de todo esto, digamos. O sea, por un lado, yo estaba en un grupo de amigos, nos gustaba la música, empezamos a aprender a tocar, y para mí, por lo menos, la amistad con estos amigos y con esto y con otros más que estaban en ese tiempo, que otros que no tocaban instrumentos, pero que la amistad era muy importante, diría yo. Pasa el tiempo, me doy cuenta que en realidad, sorprendentemente, para otros la cosa va por otro lado. O sea, para otros era más importante el dinero, por ejemplo, o el poder que te da ser famoso, o no sé, yo empiezo a revisar como las actitudes de las personas y claro, uno puede hablar muchas cosas, puede decir muchas cosas, pero en realidad lo más importante es lo que uno hace. Entonces, yo creo que lo más importante es haber aprendido un montón desde la época en que empecé, para empezar ya de música. Aprendí cosas de música, a tocar la guitarra, a tener un juicio estético respecto a la música o de la historia musical, que también me interesa mucho. Y también aprender sobre la vida. Yo creo que lo más importante a mí es, después de mirando con distancia, digamos, los prisioneros y todo eso, lo de la música, es por un lado lo que aprendí, el aprendizaje de haber vivido situaciones insólitas y otras situaciones muy
grandes y magníficas como haber tocado, no sé, en el Estadio Nacional ante tanta gente. Pero no es lo único, porque finalmente la gente se queda con la historia que vivieron cada uno de ellos. Digamos. O sea, si para alguien Los Prisioneros significó, no sé, la lucha contra la dictadura, las canciones, las fiestas con los amigos, los conciertos, o que alguna canción marcó su vida, no sé. Para mí todo eso está bien, pero yo no viví eso. Yo viví otra cosa. Para mí no son significativos ni siquiera los números uno, ni o sea, no son las cosas importantes. Yo creo que el aprendizaje de vida es lo más importante. Haber estado con gente que decía una cosa y hacía otra, eso para mí es sorprendente. Y en el plano de lo político, porque finalmente Los Prisioneros nacieron en un contexto, ese contexto fue significativo y fue el mensaje, la música, la vinculación del arte y la política que se transformen hoy, digamos, en este himno, ¿no?, de la resistencia. Me imagino que todos estos años después, digamos, ver en las calles las multitudes cantando las canciones que tú creaste en un garage con tus amigos, desde el principio con tanto sentido social, con tanto sentido crítico. Ese siempre fue, y ha sido a ti también, lo veo en tu biografía, digamos, también fuiste candidato en un momento. ¿Lo político y lo artístico en tu vida también han ido siempre vinculados? Sí, pero no era algo que yo de chico lo trajera, digamos. O sea, fui aprendiendo, yo creo que los muchachos también, o sea, de alguna forma, no sé, Miguel en su momento estaba en la población San Miguel, que ahora se llama Villa San Miguel, donde había mucha movida política, pero en mi casa, que quedaba 3 cuadras más allá, no pasaba eso, o sea, como que era un barrio más tranquilo, pero en el barrio donde vivía Miguel había muchas barricadas y todo eso. Pero claro, empezamos Los Prisioneros a tocar el año 82, 83, y ya empezaban las protestas, y de a poco yo al menos fui empapándome también de eso. Entré a la universidad, tuve 2 años y medio en la universidad, y ahí también conocí el tema político más de primera mano, digamos, o sea, primera fuente. Las protestas sucedían ahí en el centro, yo estaba ahí, digamos, o sea, no podía yo no tener un juicio respecto a lo que estaba pasando. Empecé a entender que, porque, a ver, en ese tiempo hablaban de presos políticos, hablaban de desaparecidos, pero en realidad no salían los medios, pues. Claro. Entonces como que había que empezar a enterarse de a poco. Oye, fíjate que así es la cosa, está pasando esto, o pasó que murió gente. En realidad no había información en televisión, que era donde todos nos informábamos. No había internet, no había nada, o sea, era muy poca la información que había, y con esa poca información fui tomando partido, y ya cuando fue la época del sí y el no, nosotros nos metimos a dar opiniones respecto de eso, respecto de lo que estaba pasando en Chile. Mira, esta es como, claro, esta es más liviana que la mía, sí, y tiene otra... ¿Cómo se llama esta parte? No sé cómo se llama. ¿El clavijero? ¿No? Es clavijero esto, pero esta parte de la guitarra que digamos, la paleta, no sé. La otra es como de forma de telecast. Quiero ya traerte un poco a pedirte tu opinión sobre el contexto del Chile de hoy, que estamos viviendo un contexto tan particular. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que está pasando, la Convención Constitucional, este nuevo cambio que se viene de gabinete, de presidente, Sí. vistas a un nuevo Chile? ¿Lo ves real? ¿Lo ves? ¿Cómo lo...? Yo creo que hay a ver, una cosa es lo que sucede, y lo otro es lo que sucede en las redes sociales, que es otro mundo, y la gente, a mí me asombra la cantidad de gente que habla con una supuesta autoridad en las redes sociales y distorsiona todo. Me sorprende esa cantidad de gente porque si yo no sé de un tema, por ejemplo, el tema de lo que está pasando ahora en Rusia con Ucrania. Yo estoy tratando de informarme para entender, no voy a tomar partido, no quiero tomar partido por nadie, en realidad me parece que están locos todos, pero creo que hay que entender para poder opinar, porque he visto hartas opiniones, no, los comunistas, y resulta que después veo que Putin no es comunista. Entonces digo, pero ¿qué está hablando la gente? O sea, ¿por qué el gusto de hablar por hablar? Yo creo que para hablar y opinar hay que estar informado, como dice una radio, ¿no? Una radio no sé cuál,
para tener opinión hay que estar informado. Yo creo que es mínimo. Si no, estás hablando por hablar y estás desinformando, ¿no? Que sucede demasiado hoy día. Entonces, ¿qué pasa hoy día con los Kast, Boris? Bueno, hubo un momento en que yo sentí que tenía que tomar partido por Boris y me empecé a participar, me ofrecía a tocar y apoyé harto. Estuvimos ahí en todos los eventos importantes de Boris. Y yo creo que a pesar de que podría cometer errores o qué sé yo, o que se habla mucho de eso, de que es joven y que no sabe tanto, bueno, yo creo que yo prefiero ese candidato, prefería ese candidato antes que el otro que me parecía que era empezar a hablar de lo que decía Kast, de perseguir opositores políticos, encarcelarlos en lugares. O sea, ¿qué está hablando? O sea, se nota que le gustó mucho la dictadura a Pinochet, porque en el fondo no le veo otra explicación. O sea, para él son cosas normales. Es como, no sé, como lo que está pasando ahora ya en Rusia, en Ucrania. O sea, uno dice, ¿cómo están todos locos? O sea, la gente que accede al poder, yo creo que, bueno, he leído bastante sobre el tema en todo caso, sobre la psicopatía. Hay mucha gente psicópata que no van matando gente, sino simplemente tienen otra clase de ambiciones, van escalando posiciones políticas, empresariales y no les interesa nada de nada lo que le pasa al resto, solamente van tras sus objetivos. Y yo creo que hay demasiados en la política, demasiados en donde se puede escalar, demasiados en la iglesia, demasiados también en el arte, donde, bueno, en fin, yo creo que hay demasiado psicópata dando vueltas por ahí. Y ese es el problema, porque en el fondo son gente que son carismáticos también, que la gente se entusiasma por estos personajes, los votan y ahí estamos después con estos dramas, ¿no? Y utilizan estrategias populistas Por muy supuesto. de mucha... Bueno, Bolsonaro también es otro psicópata. Exactamente. Oye, y con respecto a eso, al tema constituyente, ayer se estuvieron votando las primeras normas sobre cultura, muchas quedaron abajo, se van a revisar varias. Sí. En general, el panorama del ámbito cultural, artístico, de los músicos, sobre todo ahora en pandemia lo hemos visto, siempre fue precario. Hoy vemos que estamos en un estado de crisis muy grande. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo has vivido tú en tu medio, tu área? Y si ves en este camino constituyente quizás una salida a resguardar esos derechos. Yo creo que, a ver, hoy día veía y retuiteé, de hecho, una de las razones por las cuales un amigo esta es una de las razones por las cuales hay que eliminar el Senado. Y puso que el Senado había votado en contra de dejar el agua como un bien público, digamos. Yo creo que, a mí me parece, esa por ejemplo, y muchas más ideas respecto de cómo compartimos digamos, los bienes, las cosas importantes en el fondo. Yo creo que en ese sentido la convención yo lo veo bien, a pesar de que han habido momentos y gente en la convención que ha dicho cosas disparatadas, que las ha habido, me ha parecido que han habido varias. Pero yo espero que la convención haga bien este trabajo finalmente. Espero que sea así, que así sea y yo lo voy a apoyar, digamos. Voy a votar a prueba, o sea, espero que sean mayoritariamente ideas positivas para la mayoría, que de eso se trata finalmente la nueva Constitución. La derecha, por otro lado, lo que quiere hacer es que permanezca la mayor parte de la Constitución de Pinochet dentro de... O sea, eso es lo que básicamente se trata su movida, ¿no? Entonces yo no le veo mucho asunto, efectivamente la derecha está fuera de lugar, porque no le interesa a ellos, y se notan en muchos convencionales que no les interesa mucho apoyar cambios. Entonces, y la gente mayoritariamente quiere cambio, y sobre todo ese es el punto, o sea, el agua hoy día es un negocio de algunos. Leía de que en Petorca, en esos lugares, los mismos tipos que se roban el agua son los que están haciendo el negocio. O sea, impresionante. Es impresionante la desfachatez de ciertos empresarios, digamos, se pasan. Es verdad. Oye, y respecto, volviendo ya como a la música, a lo que tú estás haciendo hoy en día, aparte de escribir un libro, ¿sigues con Los Profetas y Frenéticos? No. ¿Estás tocando como solista? Actualmente soy el único de los prisioneros que está tocando. Y estoy,
estaba con conciertos hasta hace poco, pero tuvimos que parar porque todos los conciertos empezaron a suspenderse. Exacto. Entonces, yo no entiendo cuál es la lógica de todo esto, porque se hace un Lollapalooza y no se puede tocar en Linares. O sea, yo no sé, íbamos a tocar en Linares y no se podía. Y ahora Lollapalooza no va a pasar sin problema, está claro, ¿no? Exactamente. Entonces, está claro que los músicos chilenos no tienen mucho peso en cuanto a ponerse pesados, digamos, pero sí empresarios tipo Lollapalooza lo pueden hacer. No sé qué va a pasar en el futuro, pero yo espero que esto cambie pronto. Con Boris espero que la cosa se regule de mejor manera para nosotros. Y sí ha sido difícil, Y no solo, y para mí no tanto como para otros. O sea, yo igual soy el productor de los libros, soy el que también tengo discos que yo mismo he grabado y soy el dueño de los discos, entonces de alguna forma me muevo a pesar de que no he podido tocar el último mes, por ejemplo. Pero hasta septiembre estuve también sin poder tocar, empecé a tocar en septiembre recién. Y se ha movido, se ha movido. O sea, estamos tocando yo bajo mi nombre y toco canciones de toda mi época como músico. O sea, toco canciones de Los Prisioneros, de Profetas también y de mi repertorio solista. Yo tengo con Los Prisioneros, no sé cuántos discos son, varios. 3 más 4, 5 discos. Son 5 discos, creo. De Profetas tengo 3 discos y solistas tengo 3 discos. Y con eso me las bato, o sea, en realidad yo podría no grabar ninguna canción más y tengo para tocar conciertos súper largos. Exacto. Sí, claro. Exacto. Entonces estoy en eso, haciendo conciertos dentro de lo posible. Tengo conciertos firmados ya para abril, en marzo es muy probable que vaya a Colombia. Y tengo otros conciertos posibles, pero está todo armándose, está todo ahí moviéndose, porque hay conciertos que se han montado, se han anunciado, después se tienen que bajar. Iba a tocar en Linares ahora, creo que hace unos días tendría que haber tocado en Linares, en Angol, en fin, no sé. Ojalá que todo cambie, ¿no? Ojalá que todo cambie. Ojalá que pare la guerra. Última pregunta para terminar esta entrevista. ¿Cuál es tu canción favorita? No tengo canciones favoritas, me gustan hartas canciones y otras que me gustan menos. Pero por ejemplo, de Los Prisioneros encuentro que es notable, bueno, El baile de los que sobran, me parece una gran canción que es muy sencilla en el sentido de la cosa de acordes, pero esa es la gracia, es una canción que dice mucho y que es sencilla a la vez. Hay otras canciones, todas de Los Prisioneros que voy a mencionar. Quieren dinero también encuentro que es una gran canción. Hay otras que me gustan un poco menos, pero Nunca quedas mal con nadie me gusta también. Pero es una canción que, si uno se fija en la letra, no tiene mucha relación con lo que pasa hoy día, salvo que uno se quede con la idea del coro, ¿no? Que igual uno puede decir nunca quedas mal con nadie, referirse a una persona, por ejemplo, sí, eso igual es positivo, es como universal. Claro. Y de canciones mías también hay hartas que me gustan, algunas son más desconocidas. Mis canciones solistas son todas muy desconocidas, pero los fans que me siguen como que les gustan harto. Así que, y además yo empecé como a creerme más el cuento ya fuera de Los Prisioneros. Claro. Porque dentro de Los Prisioneros para mí era un grupo de amigos que tocábamos y estábamos como pasándola bien. Después empecé a escribir canciones para Profetas, y ahí tengo varias que me gustan. Y después en mis carreras solistas tengo, no sé, canciones como Despertar, o El secreto de la paz, o qué sé yo, no sé, hay varias. Y Muévete, Retuércete, También. Bueno, todas esas canciones las estamos tocando. Es muy buena. Sí, las estamos tocando. Sí. Oye, no puedo dejar de preguntarte sobre la relación que tienes hoy, pasado toda la vida, digamos, con Miguel y con Jorge. Después de todo lo que le ha pasado a Jorge y lo que ha pasado en la vida, ¿no? Sí, bueno, yo di una entrevista hace algunos meses diciendo que habíamos vuelto a hablar con Jorge. De hecho, está escrito en el libro parte de las conversaciones, porque estuvimos conversando como durante un mes. Y yo les dije, mira, me llamó mucho la atención que yo estuviera escribiendo y él me contactara. Entonces, porque a todo esto me contactó con un Instagram, con un seudónimo. Entonces yo tuve que
saber distinguir si era él o no por lo que decía. Y cuando ya estuvo claro que era él, porque se refería a situaciones desconocidas para todo el mundo, digamos, yo le empecé a interrogar sobre situaciones de la época del colegio. Claro. Entonces ya cuando respondió bien, sobre cosas que nadie sabía, entonces ya asumí que era él y estuvimos hablando durante un mes. Cuando yo le dije que yo estaba escribiendo un libro y que pensé que era una buena idea publicar parte de la conversión con él en el libro, él me dijo, ok, pero yo no voy a confirmar jamás nada, nunca voy a decir que esto sucedió, voy a hacer como que esto nunca sucedió. Así dice tal cual en el libro, esto nunca sucedió. Bueno, para mí sí sucedió, él me escribió, parte de la conversación con él están, yo además me cuidé de que la conversión, lo que escribí dentro del libro, fuera algo que no le afectara, porque en el fondo hablamos cosas bastante íntimas también, y nada de eso lo puse. Claro. Así que yo creo que estamos en paz con él, aunque él no lo va a reconocer nunca. Con Miguel no hay ninguna intención por el momento de hacer algo juntos, también está contado en el libro. ¿Por qué? Porque estuvimos tocando hasta que comenzó la pandemia con Miguel. Sí. Entonces lo dejamos, él consideró que no tenía más ganas de tocar, así que sigo tocando yo solo. Eso es. Bacán. Muchas gracias, mucho éxito. Muchas gracias. En todo, bienvenido a Pichilemu. Muchas Ojalá gracias. que les den ganas de echar algunas raíces por acá. Sería bonito, sí, me gusta mucho por acá. Ahora, estoy más ambientado por allá, más para el lado de Cahuil, sí. Sí, que es tan Sí. lindo. Sí, sí. Es demasiado bonito. Sí, sí. Bueno, Cahuil es una cuna, es un espacio donde hay muchísimos músicos y Sí. creadores, así que es muy, muy interesante el espacio Buena. donde estás, por lo menos habitando temporalmente. Sí, sí, claro, por supuesto que sí. Mucho éxito, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, muchas Chao, gracias chao. y un gran agradecimiento a Olguita Marina por recibirnos aquí en su Eso es. spot para hacer esta entrevista. Muchas gracias. Chao. Chao.